En los últimos 2 siglos, la humanidad ha sido capaz de inventar más objetos y tecnología que en todos los milenios anteriores. El teléfono, los coches, la fotografía y el ordenador son solo algunos de los inventos que han cambiado por completo el mundo y la forma en que vivimos hoy en día. Y si tuviéramos que hacer una lista de los más importantes, sin duda nos vendrían a la cabeza Internet, los teléfonos inteligentes y los aviones. En medio de tantos inventos llenos de tecnología, casi siempre se olvidan objetos más sencillos, como una bombilla o una cinta adhesiva. Entre esos inventos a los que no damos mucha importancia está la esferográfica, más concretamente el famoso bolígrafo Bic. Desde su lanzamiento en 1950, este bolígrafo ha causado una auténtica revolución, al popularizar la escritura y cambiar la forma en que muchos profesionales llevan a cabo sus tareas. Hoy, 74 años después de que el revolucionario bolígrafo saliera al mercado, permanece prácticamente inalterado y se encuentra en todas partes, ya sea en una empresa multimillonaria, en un colegio de las afueras o incluso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde se ha incorporado a la colección permanente. Pero, ¿por qué se considera el Bic uno de los inventos más importantes de los últimos tiempos? ¿Fue realmente la empresa francesa la que inventó el bolígrafo? Si quieres conocer las respuestas, permanece atento, porque hoy vamos a hablar de eso y mucho más, empezando por el bolígrafo Bic y su importancia en la historia. Para los que saben leer y escribir, pocas cosas son tan sencillas como dejar un mensaje, siempre que se disponga de bolígrafo y papel. Pero no siempre fue así. En la época de las cavernas, la única forma de advertir de los peligros o dejar constancia era hacer pinturas. Con el paso de los siglos, dejamos de vivir en cuevas y los registros evolucionaron hacia la piedra, la madera, las tablillas de arcilla y otros materiales diversos, hasta llegar al papel. Junto con el material utilizado para escribir, también evolucionaron las herramientas empleadas. Las manos que hacían las pinturas fueron sustituidas por objetos afilados y duros, que a su vez fueron reemplazados por la delicadeza de las plumas. Las primeras plumas aparecieron hacia el año 600 a.C. y reinaron durante varios milenios. Además de ser abundantes en la naturaleza, el proceso de fabricación de una pluma era tan sencillo como cortar una punta. A pesar de ello, su uso requería mucha habilidad y paciencia, ya que sumergir constantemente la punta en la tinta convertía el arte de escribir en un proceso laborioso. Este panorama no empezó a cambiar hasta 1844, cuando se inventó la primera estilográfica de la historia. La nueva pluma eliminaba la necesidad de mojar constantemente el plumín, pero seguía siendo precaria porque no controlaba con precisión el flujo de tinta, que a menudo dejaba muchas manchas en el papel. El primero en intentar encontrar una solución diferente al problema fue el estadounidense llamado John Laud. Para poder trabajar sobre superficies más rugosas como el cuero o la madera, donde la estilográfica no funcionaba bien, creó una punta con una esfera, con cierto parecido a los populares bolígrafos actuales. El invento de John Laud se quedó en el camino porque no funcionaba bien sobre el papel. El título de padre de las estilográficas acabó en manos de un húngaro nacionalizado argentino. László Bíró era un periodista descontento con las estilográficas. Además de las manchas en papel, la tinta empleada tardaba mucho en secarse, lo que obligaba a utilizar un papel conocido como secante para absorber la tinta. Escribir seguía siendo un oficio que requería paciencia y ocupaba mucho tiempo, por no mencionar el hecho de que al final del día las manos del escritor quedaban completamente cubiertas de tinta. Deseoso de resolver el problema, László se dio cuenta de que la tinta utilizada para imprimir periódicos se secaba mucho más rápido que la de los bolígrafos y recurrió a su hermano Georgi, que, a pesar de ser dentista, tenía grandes conocimientos de química. Formularon una tinta que se secaba más rápido. Pero la cosa no acabó ahí, ya que la tinta era más espesa y no funcionaba en los bolígrafos existentes. Según diversos informes, cuando vio a unos niños jugando con canicas cerca de un charco de agua, László se dio cuenta de que
tras atravesar el agua, las bolas hacían un rasguño en el suelo. No sé si gritó «Eureka» en ese momento, pero la historia demuestra que empezó a trabajar en una punta de bola que estaba en contacto con el depósito de tinta y, al moverse, transfería la tinta al papel. La patente se registró en 1938 en Gran Bretaña. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a László y Georgi, que eran judíos, a trasladarse a Argentina. Instalados en Buenos Aires, siguieron mejorando su invento y, tras asociarse con un empresario local, lanzaron el bolígrafo Virome en 1943. Aún hoy, aunque la empresa haya desaparecido, el nombre Virome es sinónimo de bolígrafo tanto en Argentina como en algunos países vecinos. Pero si fue László Biro quien inventó y empezó a comercializar los birretes, ¿por qué el bolígrafo Bic, que apareció pocos años después, pasó a la historia como un objeto revolucionario? El Virome llamó rápidamente la atención de la Royal Air Force británica, que encargó 30.000 unidades. Hasta entonces, las tripulaciones de los aviones habían tenido un grave problema con las estilográficas, que goteaban cuando estaban en altitud debido a la diferencia de presión. Fuera de la aviación, los primeros años no fueron muy prometedores y la pluma solo fue popular en Argentina y algunos otros países sudamericanos. No fue hasta 1945 cuando algunos fabricantes de bolígrafos descubrieron el nuevo modelo y decidieron llevar la novedad a Estados Unidos. Allí, la primera en lanzar un modelo con una esfera en el extremo fue la Reynolds International Pen Company, que introdujo algunos cambios para evitar acusaciones de plagio. El éxito fue instantáneo y la revista Time informó en su momento de que miles de personas prácticamente corrían a comprar el nuevo bolígrafo. La tienda Gimbel, la primera en venderla, cobraba $12.50 por cada unidad, lo que equivale a más de $200 en términos actuales. A pesar del elevado precio, los bolígrafos utilizaban el mismo sistema que las estilográficas, es decir, que cuando se acababa la tinta, bastaba con cambiar la recarga y seguir escribiendo. Aún así, seguía siendo un producto accesible solo a una parte de la población y lejos de provocar ninguna revolución. Mientras la esferográfica inventada por László Biro era un éxito en Estados Unidos y algunos otros países, dos franceses daban sus primeros pasos en el negocio, que realmente pasaría a la historia. En 1945, Marcel Bich y Édouard Buffard alquilaron un cobertizo en las afueras de París para fabricar material de escritura. La idea inicial de los dos socios era fabricar portaplumas y estuches para lápices, pero Marcel Bich se acordó de las esferográficas que había conocido durante la guerra y vio en ello una excelente oportunidad de negocio. La gran idea de Marcel Bich fue pensar en una producción de gran volumen y bajos costes, para que el producto fuera accesible al mayor número de personas. Aprovechando que László Biro no había tenido éxito comercial y estaba endeudado, los empresarios franceses compraron la patente del bolígrafo por unos $2 millones de la época, unos 34 millones en términos actuales. Para reducir el coste, el producto se modificó por completo. El sofisticado tubo redondo de metal se sustituyó por uno de plástico con forma hexagonal, que imitaba un lápiz y facilitaba el agarre. Para aumentar la producción de las esferas, los franceses utilizaron máquinas relojeras suizas de precisión milimétrica. También se modificó la fórmula de la tinta para que se secara casi instantáneamente tras aplicarla al papel. Tras 5 años de mejoras, el bolígrafo Bic Cristal salió finalmente al mercado en 1950. Desde el principio, Marcel Bich y su socio tuvieron claro que el éxito de su pluma radicaría en el precio, por lo que hicieron todos los cambios necesarios para que la pluma Cristal fuera barata y lujosa. No pudieron estar más acertados en su análisis. Al llegar al mercado, costando una pequeña fracción de lo que costaba cualquier otra pluma a la venta, la Cristal se convirtió en un éxito instantáneo. En un reportaje de 2020, la BBC menciona que cuando el bolígrafo salió a la venta costaba, en el momento de escribir este artículo, menos de $2, mientras que una esferográfica normal costaba $107.50.
La flagrante diferencia de precio podría haber bastado para hacer despegar las ventas. Pero Bic prefirió no arriesgarse e invirtió mucho en marketing desde el principio. De hecho, Marcel Bich suprimió la H de su apellido en 1953 por sugerencia de un publicista. Aunque la pronunciación en francés era la misma, el cambio facilitó la comprensión del nombre en el resto del mundo. El éxito de la Bic Cristal permitió a la empresa expandirse rápidamente a escala internacional. Apenas un año después de su lanzamiento, Bic llegó a Bélgica y en la década de 1950 ya estaba presente en casi toda Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Oceanía. Ni siquiera la competencia de la japonesa Pentel, que lanzó un nuevo tipo de rotulador en los años 60, pudo afectar al liderazgo de Bic. Un artículo publicado por The New York Times en 1972 afirmaba que cada día se producían 7 millones de bolígrafos Bic Cristal en 18 fábricas de todo el mundo. Un éxito comercial incuestionable, pero ¿qué cambios provocó en la sociedad? Al lanzar un producto unas 55 veces más barato, Bic consiguió cambiar significativamente la educación. Como la mayoría de la población no podía permitirse un bolígrafo moderno, hasta el lanzamiento del Bic Cristal, los pobres tenían que utilizar un bolígrafo con punta de hierro que había que mojar todo el tiempo. El simple hecho de copiar material requería mucho tiempo y trabajo, lo que se traducía en un menor aprovechamiento del tiempo escolar. Con la creación de un bolígrafo accesible a gran parte de la población, el aprovechamiento del tiempo de la clase fue mayor, además de resultar más cómodo para los alumnos. Aunque no es el único factor que ha elevado el porcentaje de población alfabetizada en el mundo, es imposible negar el papel que ha desempeñado el Bic Cristal, sobre todo si miramos las cifras. Según datos del Banco Mundial, la tasa mundial de alfabetización había ido avanzando a un ritmo lento hasta 1950, cuando se situaba en torno al 36%. A partir de esa década, el porcentaje no dejó de aumentar hasta alcanzar casi el 90% en la actualidad. Más que democratizar el acceso a una escritura rápida y fácil, la aparición del bolígrafo Bic Cristal dio movilidad a esta actividad y transformó profundamente varias profesiones e incluso el mundo. Las actividades vinculadas a la escritura, como el periodismo, por ejemplo, tenían que realizarse en oficinas, sobre una mesa que permitiera colocar el tintero y todo el material necesario. Por no hablar del tiempo que se tardaba en escribir unas pocas líneas. Tras la llegada del Bic Cristal, la escritura se hizo móvil. Cualquiera tenía siempre un bolígrafo a mano, o si no lo tenía, solo tenía que pedir uno. El bolígrafo se introdujo en bolsos, maletines, bolsillos, detrás de las orejas e incluso en el pelo. Volviendo al ejemplo de los periodistas, el bloc de notas y el bolígrafo se convirtieron en uno de los símbolos de la profesión. Y antes de la llegada de las tabletas y los smartphones, eran una presencia garantizada en la elaboración de cualquier reportaje. Tras la popularización de los bolígrafos, tomar notas, registrar una idea, firmar un contrato o un cheque se convirtió en una actividad habitual. Seguro que has oído alguna historia sobre una idea registrada en una servilleta o una canción escrita en un trozo de papel. Lo cierto es que historias como esta serían extremadamente raras si Marcel Bic y su socio no se hubieran propuesto fabricar en serie un producto que hasta entonces había sido coto exclusivo de los ricos. El bolígrafo Bic sigue siendo el más vendido del mundo, batiendo récord tras récord. En 2006 se alcanzó la marca de 100.000 millones de bolígrafos vendidos, una cifra que podría situar fácilmente al Bic Cristal a la cabeza de los productos más vendidos de todos los tiempos. Una lista publicada en 2014 por la revista Time, que clasificaba los 10 productos más vendidos de todos los tiempos, situaba al videojuego PlayStation en primera posición, con 344 millones de unidades vendidas hasta la fecha. Está claro que se han vendido muchos más bolígrafos, pero como probablemente la lista tiene en cuenta el valor de los productos, el invento francés no aparece. Al fin y al cabo, con el valor de una PlayStation se podrían comprar miles de bolígrafos y aún sobraría algo de cambio. Si el reconocimiento no llegó en la lista de Time, lo hizo por otras vías.
El bolígrafo Bic Cristal fue elegido por Popular Mechanics como uno de los 101 dispositivos más importantes de la historia. El reconocimiento también llegó del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que, debido al sencillo diseño del bolígrafo y a su gran importancia para el mundo moderno, incorporó una unidad a la exposición permanente del museo, junto con otros 120 objetos que han tenido un gran impacto en la vida moderna. Pero todos estos méritos no impiden que el famoso bolígrafo sea objeto de críticas. Debido a los materiales utilizados, su carácter desechable y el gran volumen producido, el bolígrafo representa un grave problema para el medio ambiente. Como forma de minimizar el daño, la empresa ha empezado a vender recambios para no desechar los tubos. Pero la opción más común es sustituir el bolígrafo entero debido a su bajo coste. Y mientras el mundo cambia y se lanzan nuevos productos, el bolígrafo Bic Cristal sigue teniendo prácticamente el mismo diseño que en 1950, habiendo sufrido muy pocos cambios. Para muchos, el producto está tan cerca de la perfección que no hay margen de mejora. Es muy probable que el bolígrafo Bic Cristal siga existiendo durante mucho tiempo, al igual que las motocicletas y los vehículos eléctricos que parecen haber llegado para quedarse. Sin embargo, en China las motos y los vehículos eléctricos están provocando muchos incendios e incluso muertes. Si quieres saber de qué te hablo, te lo contamos todo en este vídeo. Haz clic y nos vemos allí. Muchas gracias por vernos. Abrazos y nos vemos en el próximo vídeo.